Hola a todos. Antes de entrar al último video de este mini curso en el cual ya vamos a tratar directamente la interpolación y el dibujo de las curvas de nivel, y si bien se ha comentado que ya tienes que tener conceptos de topografía y conceptos de manejo de herramientas 2D en AutoCAD, creo conveniente hacer un pequeño repaso de topografía y de la teoría de curvas de nivel en un video muy breve. Como ya sabemos, o como ya debes saber, la topografía se encarga de representar en un plano una porción de tierra relativamente pequeña de acuerdo a una escala determinada. He mencionado en videos previos que un terreno que es tridimensional lo vamos a representar de esta forma en un plano, en una hoja de papel, en una pantalla de algún programa de computadora como es el AutoCAD en nuestro caso. Pero no solamente representamos terrenos naturales, sino también podemos representar terrenos artificiales como por ejemplo esta pequeña construcción que tiene forma de L. De igual manera, se puede representar en un plano y bajo normas previamente convenidas. Asimismo, si seguimos con, mejor dicho, si solamente nos quedamos con terrenos naturales, porque son más grandes y más fáciles de ver, la topografía puede dividirse en planimetría, cuando solamente nos interesa digamos, el contorno del terreno a representar y no tenemos en cuenta sus alturas. Y la altimetría, cuando aparte de, digamos, el contorno del terreno, también nos interesa representar las alturas. Y naturalmente, pues la topografía integral, cuando representamos absolutamente todo y además tenemos en cuenta una posición que por lo general son las coordenadas UTM. Eso también lo quiero ver en un video extra al final del curso. Ya tratando de manera formal las curvas de nivel, el autor Casanova las define como la traza que la superficie del terreno marca sobre un plano horizontal que le intersecta, por lo que podríamos definirla como la línea continua que une puntos de igual cota o elevación. Otra definición que la da Mendoza, que es una línea imaginaria que une los puntos que tienen igual cota respecto a un plano de referencia, generalmente a nivel medio del mar. De forma más simple, una curva de nivel es una curva, es una línea en la cual todos los puntos que la componen tienen la misma altura o cota. Eso es una curva de nivel. Si queremos verlo de una forma distinta, podríamos, por ejemplo, tenemos aquí digamos, un cerro y vamos a pasar planos perpendiculares a un plano que estaría en el plano 00, que estaría a nivel del piso, digamos. Y estaríamos generando estas superficies planas con cada corte que hacemos. Se entiende que todos los puntos en el perímetro de esta circunferencia, digamos, o de esta elipse, todos los puntos en el perímetro y todos los puntos que están en el área asombrada, absolutamente todos tienen la misma altura. De manera esquemática, de manera ya mucho más simplificada, recuerden que lo que estamos haciendo en este curso es simplificar. Cada curva tiene la misma altura y de manera incremental, cada punto intermedio, es decir, cada punto en el espacio en blanco, tendría una cota mayor o menor según cómo me voy aproximando. Es decir, por ejemplo, este punto, este 100, se entiende que un poquito más arriba está el 101, el 102, el 103, el 104, así sucesivamente, hasta llegar al 110 que está en esta posición. De igual forma, si sigo caminando, acá estaría el 111, 112, 113, etcétera, hasta llegar al 120 y así sucesivamente. Estoy representando de forma plana un terreno tridimensional. Nuevamente Casanova, fue lo que dije hace un momento, si cruzamos o cortamos una superficie de terreno por planos horizontales, obviamente hay que convenir cuál es el plano horizontal, que puede ser el nivel del mar o que puede ser una superficie cualquiera, pero asumimos que es perfectamente horizontal. Los planos horizontales definen superficies y cada una de esas superficies cada punto que compone cada una de estas superficies
tienen la misma altura o cota. ¿No? Mendoza también brinda algunos ejemplos, por ejemplo, un cerro que tridimensionalmente tendría esta forma, al representar sus curvas de nivel se vería de esta manera, donde los puntos más bajos estarían alrededor y el punto más alto en el centro. Un hoyo o una depresión sería, miren, noten que se representa exactamente igual. La gráfica de este cerro, la gráfica de aquí, es exactamente igual a la de acá. ¿Cuál es la diferencia? La notación de las curvas de nivel. Si no existieran estos números, no tendríamos forma de saber cuál es un cerro y cuál es un hoyo o depresión. Solamente cuando logramos ver la posición de las cotas en cada una de las curvas, ya podemos inferir cuál es un hoyo y cuál es una depresión y cuál es un cerro. Un concepto más amplio y que puede ser hasta un poco complicado de comprender es los conceptos de quebrada y de saliente. Esto ocurre cuando hay una cadena de cerros o de valles, ¿no? Es decir, normalmente es un cerro, un valle, un cerro, un valle y así sucesivamente. Entonces lo que se forma es digamos, una elevación junto a una depresión, una elevación junto a una depresión, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? Una, una elevación con una divisoria de aguas, es decir, este es el cerro, este, aquí se ve 60, 70, 80, 90, 100, este es un cerro, y digamos de si partimos desde el punto más alto y trazamos una línea que parte del cerro, se llama divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque cuando cae la lluvia por aquí, las gotitas de lluvia caerían para acá y las gotitas de lluvia caerían para acá. Lo mismo aquí hay otro cerro. Si lo partimos por la mitad, cuando llueve, las gotitas de lluvia caen para aquí y las gotitas de lluvia caerían para acá. Y al final toda esa masa de agua, toda esa masa de agua de lluvia, estaría finalmente discurriendo hacia aquí. Y la posición de las curvas de nivel nos determinarían que finalmente aquí se formaría un río o una quebrada y el agua estaría discurriendo por esta posición. Todo eso es la interpretación que se puede dar a las curvas de nivel ya teniendo más práctica en su estudio. Es decir, más importante que, que dibujar las curvas de nivel o saber dibujarlas, lo más importante es saber interpretarlas. Porque recuerden, no siempre vamos a tener el modelo tridimensional para que nos permita interpretar o ayudar mejor a una lectura de las curvas de nivel. Lo que usualmente vamos a tener es las curvas de nivel y de aquí nosotros tenemos que inferir cómo es el terreno. Es decir, no siempre vamos a tener este apoyo de cómo se vería el terreno en 3 dimensiones, sino que lo que vamos a tener casi siempre es esto de acá. Y a partir de esto es que nosotros tenemos que poder interpretar las curvas de nivel para poder saber cómo es el terreno en 3 dimensiones. Por eso les decía, si bien estamos aprendiendo en este curso a dibujar las curvas de nivel, ya queda a tu criterio para ir revisando la bibliografía al respecto y mirando muchísimos planos y con ayuda de tus docentes que puedas interpretar la información que te dan las curvas de nivel. En este ejemplo, por ejemplo, bueno, habría que leer cómo están las cotas, pero se entiende. Aquí, por ejemplo, dado que esta figura se corresponde con este es un terreno visto en 2D y visto en 3D, se entiende que y bueno, analizando las cotas, se entiende que este es un cerro, miren. Es decir, toda esta parte plana realmente es un cerro. De igual forma, interpretando las curvas de nivel de este lado, entendemos que esta es una quebrada y podría incluso pasar un río. Miren, aquí está. De igual forma, aquí hay otro cerro, aquí hay otro cerrito, aquí hay una divisoria de aguas que estaría acá.
aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo. Entonces, esa forma de interpretar el terreno solamente debería poder hacerse revisando esta información. No necesitamos el espacio tridimensional o la representación tridimensional que está más abajo. Obviamente, la representación de un plano topográfico no es de esta forma, es decir, un plano topográfico ya de forma final no muestra solamente curvas de nivel o un terreno de esta forma. Un plano topográfico se representa de una forma final con mucha más información, ¿no? Un plano topográfico muestra las curvas de nivel, muestra un símbolo de norte, puede mostrar una localización del terreno, un cuadro de datos técnicos donde muestra la poligonal de apoyo, ya sea cerrada, ya sea abierta, los datos técnicos de las estaciones tomadas, el benchmark. Sí, puede haber una leyenda de simbologías, porque no todo puede mostrarse en alguna escala, no solamente a través de símbolos en escala, y ahí se necesita una leyenda. Tiene que contener un membrete para saber quién es el cliente, quién es el autor del plano, la dirección y otros datos más relevantes de interés. Puede contener otros elementos como canales, ríos, construcciones. Tiene que tener de todas maneras una grilla o cuadrícula de coordenadas. Recuerden que la topografía se está basando en coordenadas este, coordenadas norte y cota o x, y, z si fueran relativas. Por lo tanto, siempre tiene que haber una grilla de coordenadas que no necesariamente va a ser perpendicular a la hoja. En este caso, si esta es la hoja de papel, la grilla de coordenadas está dibujada, digamos, perfectamente horizontal, pero eso no es necesario. Se puede rotar el plano por comodidad dependiendo de su forma y naturalmente todo el dibujo y la grilla de coordenadas también estarían rotando hacia la derecha o hacia la izquierda. Como ya comenté, las curvas de nivel siempre acotadas, siempre se necesita saber cuál es la cota de cada una de las curvas de nivel. No necesariamente se tienen que acotar absolutamente todas, ya se puede convenir y se acotan solamente cada 5 metros, cada metro, cada 10 metros, qué sé yo, y se dibujan entre las curvas mayores acotadas, que serían las que he mencionado, las curvas menores más delgaditas en pluma, y se dejan sin acotar. Ya se entiende, se interpreta de que hay una equidistancia, ¿no? Naturalmente la grilla de coordenadas tiene que, siempre a pesar de que está dibujada, tiene que tener sus textos de indicación a una equidistancia convenida y diversos textos aclaratorios que complementan especialmente la leyenda. Finalmente recuerden, un plano es para comunicar información. Entonces un plano final se representa de esta manera y de ninguna manera es aceptable un plano de esta forma. Es decir, este no es un plano, este solamente es una parte de un plano porque tiene información incompleta y un plano final se representa, repito, de esta manera. Por otro lado, gracias a la topografía, mejor dicho, una vez realizado el levantamiento topográfico y establecidas las curvas de nivel, también podemos extraer más información, como por ejemplo un perfil longitudinal. Un perfil longitudinal es, digamos, un corte al terreno como si fuera un cuchillo por una línea. Y digamos, todo lo que quedaría, la imagen impresa en dicho cuchillo sería el perfil longitudinal. Es decir, imaginemos este ejemplo donde yo paso un plano perfectamente vertical y por lo tanto perpendicular al plano del piso, digamos así, del plano del terreno donde se han dibujado las curvas de nivel y obtengo una representación de las alturas de ese terreno. Es decir, aquí empieza este plano vertical y digamos a 1 metro, a una distancia de X, yo tengo una altura. A 2 metros tengo otra altura y a 3 metros tengo otra altura y así sucesivamente. Y gracias a esa interpretación obtenemos un perfil del terreno. Esto complementa mucho, sin necesidad de llegar al modelo 3D, a la interpretación de este terreno. Y ayuda para poder para tomar decisiones o saber dónde van a estar los elementos o dónde están o dónde podrían estar. Por ejemplo, aquí sabemos, mirando este perfil, que el punto más alto del terreno está aquí.
Sabemos, por ejemplo, que aquí hay un muro vertical, que aquí está posicionada una estructura vertical, o es la mejor posición para una estructura vertical, ya que, digamos, esta es la zona más plana. También sabemos que esta es la cota más baja del perfil, aquí hay una acequia, etc. ¿No? Obviamente tenemos que hacer los cortes de perfil longitudinal donde más nos convenga o donde el proyecto que se va a trazar va a estar ubicado. Y así como el plano topográfico se representa de una forma mucho más detallada, el plano de perfil longitudinal también tiene una mayor información, ¿no? Se ve, por ejemplo, la cota, el dato de la pendiente, la distancia parcial equidistante, la distancia acumulada, la cota de cada intersección y los puntos tomados, ¿no? Puede haber más información, puede haber menos información. Lo cierto es que se necesita información numérica que complemente al perfil longitudinal del trazado. Se suele hacer también esto. La escala horizontal es 10 veces menor a la escala vertical. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones el terreno es tan grande o tan, digamos, las alturas incrementales no son tan notorias, que si no dibujamos esto en escala, en esta escala donde la escala vertical es 10 veces mayor, lo que vamos a tener es una línea de repente prácticamente plana. Es decir, vamos a obtener un perfil muy plano. En cambio, haciendo este juego de escalas, ya vamos a notar algo así. Ya se van a notar las alturas. Y justamente gracias a este cuadro que está aquí abajo, sabemos que el perfil no se ve de esta manera realmente, sino que tiene, a propósito, voluntariamente, un juego de escalas y aquí están los datos que nos van a permitir interpretarlo y tomar decisiones sobre él. Un tercer dato, sin necesidad de dibujar el terreno en 3 dimensiones, son las secciones transversales. Ya una vez ubicado el perfil longitudinal en el terreno, como en este caso, ¿no? Aquí está ubicado el perfil longitudinal en el terreno, porque hay que dibujarlo para saber por dónde está pasando. O aquí, miren, aquí está el perfil longitudinal del terreno, también ya dibujado en planta. Podemos trazar secciones transversales y secciones perpendiculares a este terreno a una equidistancia acordada siempre. Por ejemplo, cuando inicia el perfil, luego 20 metros después, 40 metros después, 60 metros, 80 metros y así sucesivamente. Es decir, al igual que el perfil longitudinal, son cortes. Es como si pasáramos un cuchillo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, etc. Y se dibujan secciones ya perpendiculares al perfil. Teníamos entonces nuestro perfil ya levantado y ahora en el sentido perpendicular exacto se va a dibujar lo mismo, pero perpendicular a nuestro perfil. La distancia es convenida, la equidistancia entre los perfiles o las secciones transversales es totalmente convenida. De igual forma esta longitud, es decir, cuánto vamos a levantar aquí, es decir, 10 metros para allá y 10 metros para este lado, 20 metros para aquí, 20 metros para acá, eso también es una convención, dependiendo de quién esté haciendo el levantamiento o la necesidad que abarca el proyecto. Sí, y nuevamente necesitamos información para la presentación final. Por ejemplo, si esta es una sección transversal, hay información, ahí miren, hay una longitud, es 40 metros para un lado y 40 metros para el otro, ¿no? Puedo usar 20, puedo usar 20 para un lado, puedo usar 20 para el otro, etcétera, ¿no? Y hay incluso hay más información como esta progresiva, ¿no? Es decir, que al hito 160 más 18 se trazó esta sección que naturalmente va a estar también ubicada en la planta del terreno. Sí, estas son acciones muy rápidas, pero igual quería comentarles y hacer una especie de resumen antes de pasar a la interpolación para que lo tengas en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.